bienvenida, Yaros, muchas gracias por ser nuestra primer expositora virtual de series, en donde el objetivo pues, es generar comunidad entre todos los emprendedores y poder compartir distintas herramientas. Muchísimas gracias por estar aquí. Adelante. Gracias. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. El TEC me ha hecho el honor de invitarme a participar en esta charla, un poco con la intención de clarificar muchas dudas que hay al respecto de este nacimiento o entrada en vigor de la norma 035 y cómo esta afecta a los entornos de trabajo. Normalmente, este proceso con el tema de la norma, desde donde nosotros lo queremos abordar como organización, es desde una visión de responsabilidad social, pero desde una visión también humana, por lo que normalmente estos procesos los damos en conjunto con un aliado estratégico, que es un psicólogo organizacional. Su nombre es Fernando Villanueva. Él por motivos personales no ha podido estar aquí hoy, pero nos dejó un video con un mensaje que me gustaría pasarles, porque es justamente como la base o el cimiento sobre el cual podemos empezar a hablar de la parte técnica de la norma, ¿no? Entendiendo que nace desde una postura muchísimo más orientada al tema de colaboración y de equipos de trabajo, y después tiene, por supuesto, siempre una visión técnica y, pues, digamos, como de secretaría y de auditoría, que es necesario porque nuestra cultura, pues, lamentablemente también responde mucho al alineamiento normativo, pero bueno, les voy a poner el video para que lo puedan escuchar, y una vez que Fernando termine de dar este video y esta visión de los conceptos clave que tiene la norma, vamos a entrar ya de lleno con cosas que son tanto las obligaciones de las empresas como las obligaciones de los colaboradores. Y al final de todo, digamos, como esta plática o este traspaso de teoría, un poco la intención es que ustedes nos puedan acercar sus dudas y sus preguntas. Yo voy a intentar pues responder todo lo que tengo a la mano con la base teórica que conocemos de la norma, y si hubiese alguna duda o demás que se quede por ahí pendiente, con mucho gusto se las hacemos llegar. Y ya al final de la charla les puedo contar un poquito más de mí y un poco de mi bagaje, pero por ahí también me pueden seguir en redes sociales para que tengan como más información y recursos sobre no nada más estos temas, sino en general cualquier iniciativa o cosa que tengan que ver con responsabilidad social. Voy a ver acá el chat por si hay algo que me están como pasando. En general son cosas de donde vienen. Perfecto. Entonces los voy a dejar el video de Fer y ahorita regresamos en conjunto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla virtual a propósito de la norma 035. Ya nos estamos viendo la presentación. ¿Está bien? Dame un segundo entonces para... voy a volver a compartir. Listo. Ahora sí, ¿verdad? Correcto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla virtual a propósito de la norma 035, la responsabilidad social y el estrés en nuestros trabajos. Antes que nada, déjenme darles un agradecimiento porque como representante de Tonic Latam de MH Services, como líder de proyecto, representante de la salud mental, también de la sociedad económicamente activa, pero también como subordinado y como colaborador dentro de grandes corporativos y grandes proyectos. Entiendo que los que estamos interesados en este asunto de la norma 035 tenemos la intención de mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores. Digo la calidad de vida porque esto no es algo que tenga un alcance solamente laboral, un impacto solamente a nivel empresarial. La norma 035, si hemos tenido la oportunidad de leerla, tiene un alcance inmenso, grandísimo. De hecho, a mí me gusta decir que esto tiene la posibilidad, el empuje para transformar la vida de organización de los seres humanos, no solamente en sus espacios de trabajo, sino en todos los rincones de nuestra sociedad. ¿Por qué?
Bueno, pues porque la intención que se lee entre líneas de la norma 035 es una intención de primer mundo, es una intención de equipos de alto rendimiento, ¿sí? Con colaboradores, proveedores, clientes, jefes, subordinados, como le queramos decir, de una gran capacidad intelectual, de gente que es consciente no solamente de cómo podemos hacer mejor las cosas, sino también de sus propios cuerpos y, sobre todo, de nuestra capacidad limitada de rendimiento. Lo único que podemos hacer con eso es dedicarlo a lo más estratégico y es la intención de la norma 035, que ayudemos a que toda la organización se concentre en lo más estratégico para nuestras organizaciones. Es la única forma de alcanzar la sustentabilidad. Es importante, pues, señalar que la intención profunda de la norma 035 es establecer una cultura de responsabilidad compartida, en donde la salud no es culpa del otro, es responsabilidad mía. Y la salud del otro también es responsabilidad mía. Yo puedo llorar a mi compañero porque si veo estresado a mi compañero, tengo responsabilidades. Esto no es algo que solo responda a las obligaciones de los patrones. Lo vamos a ver más adelante. Creo que también es importante que señalemos pues, que la normatividad no tiene una intención de control. Eso básicamente sería seguir con la mentalidad y la filosofía tradicional de nuestros trabajos. La normatividad tiene la intención de la mejora continua y la STPS en este momento hace un llamado a las organizaciones para que le ayudemos con esto. Por eso las soluciones no están predeterminadas. Nosotros las tenemos que construir, nosotros las tenemos que crear y entonces es en esa medida, en la colaboración con la Secretaría, que tendremos la oportunidad de empezar a mejorar las condiciones de trabajo y con el tiempo, en el futuro, tener una norma que realmente responda a las necesidades y al contexto mexicano. También, como última parte de la introducción, creo que es importante que entendamos pues que esto no solamente tiene que ver con establecer cuestionarios y diagnósticos y mandar a la gente a la terapia, pues esto tiene un impacto en la forma en la que la organización vive, subsiste. Y me refiero a que el liderazgo, la carga y la distribución de la carga del trabajo y la cultura de nuestra organización está plenamente en un proceso de transformación. Justo en el contexto que estamos viviendo de contingencia, es en donde estamos viendo qué capacidades tenemos para responder a los cambios, no precisamente el seguimiento del plan. Entonces, les voy a compartir por aquí, después de esta pequeña introducción, los conceptos clave de nuestra norma 035. Factores de riesgo psicosocial, chicos. Esto tiene que ver con todas esas manifestaciones no orgánicas que tengan un impacto en la salud mental, en la salud social y en la salud física de nuestros colaboradores. Todas las cosas que tienen que ver con me duele el cuerpo, trastornos musculoesqueléticos, me tiembla el ojo, no me puedo concentrar, estoy teniendo insomnio, me la paso pensando en el trabajo, eso es un factor de riesgo psicosocial. Obviamente, la naturaleza del trabajo es estresante, ¿sí? Y todos los que trabajamos lo entendemos así. Sin embargo, recuerden, hay que entender que tenemos un límite. Ese límite no se puede pasar, de lo contrario, no vamos a ser sustentables y estamos básicamente atentando contra nuestra integridad.
El entorno organizacional favorable es puntualmente el ecosistema en el cual los organismos vivos tenemos la capacidad de generar tres cosas fundamentales en este momento de cualquier empresa y de cualquier organización: iniciativa, creatividad e innovación. Si eso no puede emerger de nuestros equipos de trabajo, bueno, tenemos que empezar a pensar en la sustentabilidad de nuestra organización. Esas actividades emergen de un ecosistema sano, colaborativo, de un conocimiento del equipo, de relaciones cercanas, ¿sí? De liderazgos transformacionales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, de lo contrario, vamos a tener complicaciones en el futuro, se los aseguro. El evento traumático severo, que también es un concepto fundamental en la norma 035, bien, tiene que ver con esa exposición a eventos que realmente tengan un impacto cognitivo en nuestro sistema, tanto que termine por afectar nuestro desempeño y nuestra salud. Evidentemente son cosas bastante claras, ¿sí? El concepto es muy, muy específico, ¿sí? Explosiones, accidentes graves, asaltos, secuestros, homicidios, ¿saben? Son cosas que pueden pasar en nuestra área laboral o incluso en actividades alrededor de nuestra... de nuestra actividad laboral, y simple y sencillamente hay que tenerlos en cuenta. Las soluciones, de hecho, que es el siguiente slide, ya están, ya existen. Ya en otras partes del mundo esto es algo de todos los días, ¿sí? Claro, como una nación en un proceso de transformación, tenemos que incrementar nuestra profesionalización, incrementar nuestros conocimientos, saber que no se trata simple y sencillamente de llegar al trabajo y hacer lo que me piden, sino de aportar valor para establecer relaciones que se puedan sostener a lo largo del tiempo. En MH Services y en Tonic no creemos que podamos separar nuestra vida íntima de nuestra vida laboral. De hecho, todo lo que pasa en nuestra vida íntima tiene un impacto en nuestro desempeño, todo lo que pasa en nuestra vida laboral tiene un impacto en la forma en la que vivimos nuestra vida íntima. Entonces, tenemos que dar el salto, pues, a tener relaciones significativas en el trabajo, y hasta allá llega la norma 035. ¿Cómo hacemos esto? Bien, implementando métodos, procesos, técnicas, herramientas basadas en una filosofía. Es importante que sepamos que ya existen las soluciones y vamos a hablar más adelante de ello. Vale, entonces, bueno, voy a pasar a la presentación ya con la parte más bien técnica de lo que es importante, pues tal cual, saber de la norma. Este mensaje que Fer nos deja es muy relevante desde muchos sentidos para poder empezar a hablar sobre la parte técnica de la norma. De primera instancia, uno de los conceptos clave que él menciona son estos tres, que son como los pilares sobre los que la norma vive, que son los factores de riesgo psicosocial, el entorno organizacional favorable y los acontecimientos traumáticos severos. Estos tres conceptos son los que rigen prácticamente tanto la concepción de la norma como su puesta en marcha. Para mí es importante contarles que la visión de la norma no es algo que nace de repente y que empieza a existir, sino hay un marco jurídico sobre el cual la norma está sustentada desde la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo, la ley del Seguro Social. O sea, hay estas entidades previas a la norma que ya van poniendo como este cimiento. Realmente el nacimiento de la norma, más allá de que sea algo que se le impone a las organizaciones o a las empresas como una cosa más que hay que medir y una cosa más que va a ser auditada, es una oportunidad.
es una oportunidad para México y es una oportunidad para las empresas por una apuesta a la competitividad. Justo como Fer les mencionaba hace un momento en el video, desde un punto de vista de cómo la vida íntima de los colaboradores tiene un impacto directo en la vida organizacional y al revés, lo estamos viviendo de hecho ahora mismo, ¿no? En este momento de contingencia y de pandemia, hay un pánico generalizado, no nada más por lo que pasa en mi trabajo, sino también por lo que pasa en el contexto en el que me desenvuelvo. Entonces, la manera en la que las personas responden a estas cosas que naturalmente suceden en el entorno, ya sea de trabajo o de vida primaria, es la única forma en la que vamos a garantizar que las organizaciones tengan un camino de sostenibilidad. Es responsabilidad de las empresas tener mirados estos factores de riesgo y tener mecanismos de prevención justamente para que los equipos puedan, digamos, trabajar y tener dinámicas pues muchísimo más conscientes y sanas. Entonces, un poquito el entendimiento de los factores, ya lo vimos en el video con Fernando, cuáles son estos como conceptos clave. Ahora mismo vamos a entrar ya a una parte muchísimo más técnica que tiene que ver con las obligaciones que tienen las empresas al respecto de implementar como tal la norma 035. Es importante que sepan que esta norma se publica el 23 de octubre de 2018 y entra en vigor el 23 de octubre de 2019. Realmente es una norma joven, es una norma que lleva poco tiempo, digamos, como viviendo, entonces también es como de una naturaleza normal para la autoridad dar un espacio, ¿no? Una brecha de tiempo para que las empresas la puedan entender, sobre todo porque cuando la norma se publica en 2018 no se hacen los esfuerzos suficientes para que las empresas sepan que esta norma viene. Entonces, casi todo al respecto de lo que tenía que hacer la empresa con respecto a la norma viene casi en la entrada en vigor, que es a partir del 23 de octubre del año pasado. A partir de octubre de este año, de octubre de 2020, es cuando van a empezar a entrar en vigor las sanciones al respecto del incumplimiento de la norma. Esto significa que desde la entrada en vigor del pasado 23 hasta el octubre de este año tenemos como esa brecha de tiempo para que las empresas se preparen y empiecen a tener todo listo para, digamos, como esta corrida de auditores que van a salir a revisar cómo estamos las empresas en el término del cumplimiento. Como tal, la actualización de todo lo que se tiene que bajar de la norma y la empresa se hace cada 2 años. Hay una serie de requisitos muy pues concisos sobre lo que tienen que hacer las empresas de más de 50 colaboradores y de menos de 50 colaboradores, y digamos que lo que dice la norma es que es obligación de las empresas actualizar esos requisitos cada 2 años. Entonces, vamos a entrar ya en materia de eso. El primer punto que es necesario que una empresa tenga, independientemente del número de colaboradores que tenga, es el tema de la política. Es importante tener por escrito una política del centro de trabajo al respecto de cuál es la prevención que la empresa tiene como tal en sus operaciones para todos los factores de riesgo psicosocial. Desde el estrés, que ese es uno únicamente de estos factores, hasta cualquier otro que pueda denotar una carga, una emocionalidad negativa con respecto a mi centro de trabajo. Por ejemplo, liderazgos negativos, cargas de trabajo, distribución de trabajo. En el caso particular, por ejemplo, que estamos viviendo ahora al respecto de la pandemia, incluso la continuidad del negocio cuando hay una contingencia nacional o mundial. Entonces, esta política es un documento que tiene que estar, además de público, ¿no? O sea, puede estar en el sitio web de la empresa o puede estar en algún otro mecanismo interno de comunicación. Lo que recomiendan los abogados al respecto de la política y las empresas es que se entregue de manera individual a cada uno de los colaboradores, ya sea impresa o en un formato digital, pero que tengamos respaldado en evidencia la entrega de esta política. Entonces, la mejor forma de hacer eso es a través de la firma del colaborador, pero si no se puede hacer, porque a lo mejor la empresa tiene mucha gente, sí se puede tomar como evidencia a lo mejor el envío masivo de correos electrónicos o los mensajes al grupo de WhatsApp o la publicación de la política en un canal donde se tenga certeza y evidencia de que toda la gente tiene comunicación. El punto número 2 sería hacer un diagnóstico. Este diagnóstico
diagnóstico, ya hay muchas herramientas que existen en Internet para que se puedan realizar y básicamente el diagnóstico mide tres rubros, ¿no? Tanto los factores de riesgo psicosocial como el entorno organizacional favorable y los acontecimientos traumáticos severos. Entonces, este diagnóstico da como resultado la información que debe tener la empresa para poder tomar decisiones sobre qué va a hacer. Cuando llegue un auditor a la organización, lo que nos va a pedir es dónde está tu política, dónde están los resultados del diagnóstico y cuáles son las medidas que tú has como empresa tomado para canalizar sobre todo a los individuos que sí hayan salido con un acontecimiento traumático severo identificado del mismo, como de consecuencia del mismo trabajo. Si hay un trauma previo a haber contratado a esa persona, ese trauma, digamos, no entra como parte de la obligación de la empresa con ese colaborador. Para aquellos colaboradores que sí están identificados que tienen un acontecimiento traumático severo o que están viviendo todos los días los factores de riesgo psicosocial, se recomienda que tengan acceso a terapia, que tengan acceso a servicios de salud, que tengan acceso a capacitación y demás. Para lo único que la norma marca una obligación es para aquellos individuos que tuvieron un asalto, un secuestro, no sé, alguna muerte, que hayan presenciado una muerte en el entorno de trabajo o en los espacios de traslado de mi trabajo a mi casa o de mi casa a mi trabajo. Esos rubros de tiempo previo a llegar al trabajo y posterior a salir de la oficina y llegar a mi casa son propiedad de la organización. Si bien no los podemos controlar, sí tenemos que tener identificados cuáles son los riesgos que podría tener nuestro equipo de trabajo al respecto de esos dos momentos y dar pues mecanismos de prevención. No somos responsables de absolutamente todo lo que pasa fuera de la unidad de trabajo, pero sí somos una organización responsable y además nos gestionamos con esa visión, podemos emitir comunicación para que los colaboradores se cuiden en ese sentido. Como punto número 4, si en nuestro diagnóstico aparece que tenemos un grupo de individuos que tienen un acontecimiento traumático severo dentro del entorno organizacional, que es esto que les contaba de asaltos, secuestros, mutilaciones y demás, lo que es importante es que canalicemos a esos colaboradores a dos mecanismos. El primero de ellos es examen médico obligatorio, o sea, las empresas están obligadas a mandar a sus trabajadores que han vivido alguno de estos acontecimientos por causa de su trabajo a una revisión y una valoración médica y también a una evaluación psicológica, con la intención de que esa información nos pueda dar después insumo para generar un plan de acción con este colaborador, porque como el trauma, digamos, viene de un entorno que nosotros hemos creado, tenemos que apostar porque la organización nos ayude, digamos, a controlarlo o, si se puede, pues a salir de él. Y como punto número 5, justo esto que les mencionaba, ¿no? Del tema de practicar los exámenes médicos. Otra obligación de la organización como materia de auditoría tiene que ver con la difusión de la política. Es importantísimo porque además los auditores, ¿no? Digamos que salen o que visitan a las empresas para medir el nivel de cumplimiento, van a revisar dos cosas puntualmente. Primero, toda la evidencia virtual o impresa que haya al respecto de lo que la empresa está haciendo para cumplir la norma y segundo, entrevistas con colaboradores. Por eso es que es bien importante la parte de la campaña de comunicación, porque cuando un auditor entreviste al azar a colaboradores de mi organización y le pregunte qué es lo que ha hecho tu empresa para sensibilizarte acerca de la norma 035 y el colaborador no tiene ni idea ni de que la norma existe, va a traer una calificación negativa, ¿no? Entonces es bien importante que estemos pendientes de que todo lo que salga al respecto de la norma en los artes, en los diseños que yo vaya a difundir en mi empresa, tengan como tal el nombre de la norma y los conceptos clave que son factor de riesgo psicosocial, entorno organizacional favorable y acontecimiento traumático severo. Y como punto número 7, es muy importante que la empresa tenga un mecanismo de quejas o denuncias por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable o violencia laboral. Este mecanismo puede ser desde un correo electrónico o desde una persona que es la encargada de recibir estas quejas, pero sí es importante que esté identificado y que haya evidencia de que existe para que, de nuevo, cuando llegue el auditor, pues se pueda como tal canalizar
a que ese mecanismo está existente. Documentar es importantísimo tener todo evidenciado, desde los diagnósticos como cualquier actividad que se haga con respecto del tema de la norma. Entonces, si apenas se están preparando o todavía no han empezado, aprovechen a cualquier acción que hagan en la medida del cumplimiento de esto, llevar un registro de que eso ha sucedido y de qué ha pasado. Y si han puesto campaña de comunicación a lo largo de sus oficinas, tomar foto de eso para que también quede como un registro evidencial y que el auditor lo pueda revisar. Como tal, hoy en día no hay auditores todavía establecidos para hacer este proceso. Todavía ahorita en esta brecha de tiempo que les contaba que tenemos como de oportunidad para ponernos al día de tal, si llegara a salir alguien a revisar mi empresa, sería alguien de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pero de cara a que esto pues trae un implicamiento para las organizaciones de primer mundo, como mencionábamos al inicio, lo más probable es que sí haya unidades certificadoras que después van a estar haciendo esta revisión. Un poquito aquí lo que les contaba de las entrevistas, nada más para que tengan el dato técnico, el auditor va a poder hacer una entrevista por cada 35 colaboradores hasta 15 colaboradores. Ese es el tope máximo. Estas entrevistas son al azar, por eso es que es bien importante que la empresa tome en cuenta que toda la información que saque al respecto de la norma tiene que llegar a todos los niveles de la organización. Y pues un poquito como para cerrar al respecto de esta dualidad con respecto de la norma y lo que decía Fernando de que no todo el tiempo es obligación del patrón nada más dar las condiciones necesarias para que no se vivan factores de riesgo psicosocial, tenemos que hablar también de las obligaciones de los colaboradores, entendiendo primero que por colaborador tenemos que considerar a cualquier persona que forma parte de la plantilla laboral. Eso va desde el director general hasta la persona del aseo, ¿no? Entendiendo que todos formamos parte de este entorno y que todos somos posibles causantes de factores de riesgo, los colaboradores tenemos una obligación, incluso si los dueños de la empresa son dueños operativos, o sea, trabajan dentro de la organización, ellos también son sujetos que quedan adheridos a estas obligaciones. La primera obligación que tiene el colaborador es la de identificar y observar todas las medidas de prevención que establece el patrón para controlar los factores de riesgo. Es decir, si el dueño de la empresa o el director o el gerente de recursos humanos dice una medida de prevención será que todos los colaboradores al llegar al centro de trabajo avise a su jefe de que ha llegado con bien, eso forma parte de la obligación del colaborador de hacerlo tal cual el mecanismo de la empresa esté implementado, con la intención de que literalmente la norma pues viva de la manera que tiene que vivir dentro de la empresa. Como punto número 2, y miren que ya que esto venga en la norma, a mí me pareció muy chistoso desde el punto de vista de no poderlo creer. El segundo punto, que es obligación de los colaboradores, es pues como tal el civismo, que es básicamente abstenerse de realizar actos de violencia laboral o cualquier acto que sea contrario al desarrollo de un entorno laboral favorable, desde gritar, desde insultar, desde hacer bullying, desde hacer bromas, desde poner apodos, todas estas cosas que por cultura a lo mejor son normales, digamos que quedan bloqueadas por la norma, no con una intención de vulnerar ningún derecho de libertad de expresión, sino con la intención plena de generar entornos sanos de trabajo y entornos sanos de colaboración. Y el punto número 3 tiene que ver con la participación. La participación en la identificación de cada una de las actividades que la empresa tiene que hacer al respecto de la norma. Si la empresa tiene que aplicar un diagnóstico, pues entonces los colaboradores tienen que participar. Si la empresa va a abrir las puertas a un terapeuta para que nos escuche sobre el nivel de estrés que tenemos, entonces la obligación del colaborador es participar de estas medidas justamente para poder garantizar que el entorno se vive de una manera diferente, ¿no? Entonces, toda esta información que hemos visto en redes sociales sobre que primero la norma, lo único que mide es el estrés, es pues no falso, pero es solamente un gajo de todo lo que la norma observa. Y esta información que vemos de que es obligación de los patrones, casi que cuidarte del estrés, es una forma muy burda de hacer que nos metamos a leer un artículo. En realidad, lo que la norma persigue es que como grupo
grupo, como miembro de un equipo de trabajo, yo me responsabilice de identificar cuáles son los riesgos que hay en mi trabajo y también de canalizarme cuando hay un acontecimiento que rebasa los límites del entorno que yo vivo normalmente, ¿no? La encuesta de diagnóstico, solamente por contarles rápidamente, tiene dos dimensiones. La dimensión que tiene que ver con la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional favorable. Hay otra dimensión dentro del diagnóstico que es la de la identificación de los acontecimientos traumáticos severos, que es un cuestionario mucho más pequeño, pero también está. En el caso de los factores de riesgo psicosocial, lo que contempla este diagnóstico es la medición del ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, la rotación de turnos, la interferencia de la relación trabajo-familia, liderazgos negativos, relaciones en el trabajo y la violencia laboral. Y en el caso del entorno organizacional favorable es el reconocimiento del desempeño, el sentido de pertenencia a la compañía y la estabilidad laboral. Entonces, un poquito acá lo que nosotros tratamos de mostrar en este gráfico es qué es lo que la empresa, dependiendo del número de personas que tengas o del número de colaboradores que haya, o si tú perteneces a una de estas empresas, que sepas cuál es lo mínimo que se debería tener, lo podemos ver en esta tabla, ¿no? Si eres una microempresa de 0 a 15 trabajadores, pues por lo menos desde la política hasta la ayuda mutua. Si es una empresa que es un poquito más grande, digamos, de 16 a 50 trabajadores que entra en el ámbito de pequeña empresa, según lo marca la ley, pues por lo menos desde la política hasta ya un plan de acción que genere resultados al respecto de si hay cargas de trabajo, digamos, excedidas. Y si eres una empresa grande, pues todo lo anterior y además la evaluación del entorno organizacional. Entonces, esta información es relevante porque es como el nivel de cumplimiento básico que debería tener una empresa según el tamaño que tiene. Cuando digo básico me refiero a lo que dice la ley. Y la intención del que este tema esté vinculado con la responsabilidad social viene desde el punto de vista de que todas las organizaciones que nos decimos que estamos comprometidas con trabajar con un entendimiento de responsabilidad social, no nos quedamos únicamente en lo que nos marca la ley. La ley está ahí para cumplirla y está fantástico, pero las empresas que realmente tienen una visión de responsabilidad social siempre buscan dar muchísimo más que lo que dicta la ley. Es por eso que hemos preparado también un poquito de información de cuál sería como la milla extra, ¿no? O sea, ¿qué tendría yo que mirar hacia adentro de mi organización para que justamente pueda decir que estoy haciendo un poquito más de lo que solamente la norma me dice? Eso va desde el punto de vista de verdad estar cuidando cuál es la distribución de los tiempos de trabajo que tiene mi equipo, cuidar las conductas de discriminación y por supuesto fomentar la equidad, y si identifico que hay un proceso de inequidad, pues entonces pararlo y frenarlo. Tener todo el tiempo liderazgos conscientes en donde los líderes además son capaces de poder admitir los errores que tienen en su liderazgo y poder corregir justamente eso, procedimientos claros, desde responsabilidades, perfiles de puesto y todos los manuales de procedimientos que son necesarios para poder hacer mi trabajo. Y uno pensaría que esto es como normal y básico, pero de verdad que les sorprendería el número de empresas que no cuentan con esta información, ¿no? Capacitación, reuniones de co-creación, actividades de integración, fomento de actividades culturales y deportivas, flexi-working, que por ejemplo en el caso de este momento histórico, pues ahorita está muy forzado, ¿no? A causa de la pandemia todo el mundo se fue de home office o por lo menos los que pueden, pero estos programas de flexi-working deberían existir como la propia naturaleza de la organización entiende que las personas a veces necesitan como estos lineamientos. Reconocer el desempeño, protocolos a casos de atención, difusión oportuna sobre los cambios en la organización y con eso reducir el estrés. Y la integración de ciertos programas que le permitan a la gente estirar, ¿no? También que el cuerpo esté contraído todo el tiempo en la oficina, en una misma posición de trabajo, genera estrés a nivel corporal que no somos capaces muchas veces de identificar. Y luego por eso vienen los tics o los dolores o los espasmos y así. Y sobre todo la activación de canales de escucha confidenciales a los que se le dé seguimiento. Esto solamente es un barrido de ideas que podríamos como organización tener si
si queremos, además del cumplimiento mero de la norma, dar como un poquito más y correr hacia esta extramilla de la que les hablaba. Igual como por temas de tiempo estamos ya un poquito sobre la línea. A mí me gustaría dejar la información hasta acá. Hay muchísimo que hablar al respecto de la norma, descargarla, ver los capítulos, ver las guías de referencia. Ahí van a poder encontrar ejemplos de políticas, van a poder encontrar los cuestionarios como tal, van a poder darse cuenta de qué se mide, qué no se mide, si es anónimo, si no, y entender un poquito mejor. Por acá les dejo un poco los datos, tanto míos como de Fernando, que digamos estamos tratando de mantener esta información abierta a quien sea que tenga dudas sobre el tema de la norma y cómo aplicarlo hacia adentro de su trabajo desde la visión de dueño de negocio, pero también desde la visión de colaborador y sobre todo poniéndolo en la mesa como una oportunidad de verdad de convertirnos en equipos de alto rendimiento y en equipos estratégicos para poder llevar a nuestro país a otro momento en el mundo, ¿no? Entonces, esta norma ha venido para ayudar a que las organizaciones de verdad sobresalgan a nivel mundial. Yo con esto me despido. Muchísimas gracias por el espacio y por el foro, al TEC y en general a todo el emprendimiento y el ecosistema emprendedor. Me quedo atenta aquí por si tienen alguna duda, alguna pregunta para poder contestarla. Muchísimas gracias, Yaro. Si les parece bien, creo que podemos tener espacio para 2 preguntitas sin ningún problema. La manera en la que lo podemos hacer es, si levantan, hay una manita que pueden levantar en Zoom y con gusto les vamos dando la palabra para si alguien tiene alguna duda. Perfecto. Y yo la veo que en el chat, ¿no?